La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, el privilegio y el honor que Dios nos da de poder llegar hasta ustedes a través de la santa palabra. Qué bueno es saber que Dios es generoso, es bondadoso, es misericordioso y que Él sigue hablando y que por el dicho de Dios fueron hechas todas las cosas y es por su palabra que todo se sustenta. Gracias a Dios que nos da este privilegio. Saludo a nuestros hermanos allá en República Dominicana, a quienes nos escuchan ahora mismo en vivo a través de Radio Bonao Bendición. Que el Señor les bendiga mucho, amados. Y también a quienes nos verán en la posteridad por medio de Telebendición. Que el Señor les bendiga. Y también a quienes nos ven a través de YouTube. Y por el medio que Dios permita, que el Señor les bendiga. Vamos juntos a escudriñar el libro santo para extraer el mensaje poderoso de nuestro Dios. Amén y amén. Muy bien, la porción de la Escritura que vamos a estar leyendo, Primera de Corintios, capítulo 15, en los versos 24 al 28, dice así la Escritura. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Muy bien, amados, que el Señor nos ayude en esta hora para exponer esta parte del mensaje. Como ustedes saben, este mensaje está titulado El Modelo Celestial. Y esto es un estudio. Así que les ruego, por favor, que hagan su mayor esfuerzo para que podamos todos ser edificados en esta hora. Ustedes ven aquí, amados, que Jesús muestra algo poderoso, algo tremendo. Y es lo que nosotros estamos llamando el modelo celestial. ¿Cuál es el modelo celestial? Es el modelo donde Dios es el todo en todos. ¿Cuál es el modelo celestial? Es el modelo donde Dios es el todo en todos. Jesús entiende que ese es el modelo que funciona, porque Dios es el centro de todo. Cuando Dios es el centro de todo, entonces todo está bien. Otra vez, cuando Dios es el centro de todo, entonces todo está bien. Sin embargo, si Dios deja de ser el centro, entonces todo se desajusta, todo se daña, se corrompe. Ahora bien, nosotros hemos estado hablando varias cosas. Primero comenzamos hablando de cómo en el principio, es decir, en la eternidad, para que se entienda, es decir, antes de los días del hombre en la tierra, antes de eso, en ese tiempo que pudiéramos llamar la eternidad, Dios era el todo en todos. Dios era el todo en todos. Había armonía, había concordia, había comunicación, un espíritu,
un corazón, una voluntad. Estoy más o menos mencionando aspectos de ese modelo que funciona. Ahora yo quiero, mi hermano, que usted y mi hermana, que le pida al Señor que le dé entendimiento para que esto no solo sea información en usted, que no sea solo conocimiento, información, sino que eso pueda llegar a donde debe de llegar para que cumpla el propósito por el cual Dios está exponiendo estos mensajes. Entonces, mis amados, entendemos ahora que el modelo celestial es el modelo que funciona, y ese modelo que funciona es donde Dios es el todo en todos. Dígale al que tiene a su lado, el modelo que funciona es donde Dios es el todo en todos. Mis hermanos, nosotros vimos y hemos llevado por parte este estudio. Como ustedes saben, ya yo lo dije al principio, más que un estudio, es un libro. Es el libro de mi amado pastor Juan Radamés, para que Dios sea el todo en todos. Entonces yo, con autorización y con aprobación de Dios, he tomado las enseñanzas y las he plasmado. De manera que vengo ante ustedes a parafrasear, diríamos, algunas cosas del libro, y a la vez Dios complementa, Dios amplía, y eso nos ayuda muchísimo. Entonces, nosotros vimos en el libro de Job, solo lo voy a mencionar rapidito, en el capítulo 38 y en el verso 7, nada más yo lo menciono, lo leo para ustedes, dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entiéndase ese momento como el momento de la perfección. No existía el pecado, no había maldad, no había muerte, no había tristeza, no había dolor, no había enfermedad. Como ya dije, lo que había era un solo corazón, un espíritu, una voluntad, una intención de todos los seres. Todos querían servir al Señor. Esa era la inclinación perfecta hacia el servicio, el amor, la ponderación del nombre del Señor. Ahora entonces, hemos dicho que ese es el modelo que funciona. Pero después nosotros vimos otra parte que fue titulada Dios deja de ser el todo en muchos. Y fue ahí cuando leímos Isaías, Ezequiel, nosotros quedamos en esa parte ya concluida prácticamente. Recordarán ustedes el lamento del profeta, que es el lamento de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Eso es un lamento. Eso generó mucho dolor en el corazón del Padre. Esa caída, porque le hizo mucho daño, hermano mío, le hizo mucho daño a la perfección de Dios. Todo lo hermoso, toda pureza, toda belleza, todo orden, todo lo que caminaba hacia una misma dirección fue trastornado por causa de esta estrella o este lucero. Escúcheme, este lucero, ¿están aquí? Este lucero que tristemente se rebeló contra Dios. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Cuánto daño le hizo ese pecado, esa rebelión? ¿Cuánto daño le hizo al Señor? ¿Saben ustedes qué fue lo que realmente pasó en el momento que se halló maldad en el corazón de ese ser que Dios había creado y que lo había festejado probablemente más que a todos a quienes había creado? Mis hermanos, lo que pasó fue que se rompió
la perfecta armonía. ¿Qué fue lo que pasó? Se rompió la perfecta armonía. Y entonces el Creador y Padre se lamenta porque ese lucero hermoso cayó. Pero el dolor más grande se lo causó el saber que su caída, es decir, que con su caída el diablo dañó la armonía del universo. De manera que el Dios que era el todo en todos, dejó de ser el Dios todo en todos. Porque resulta ser que en ese lucero ya Dios no era el todo. Y Dios no puede ser el todo en todos si hay uno de esos todos en el cual ya Él no es el todo. Así que ya Dios no podía ser el todo en todos. Nosotros sabemos que ese lucero, es decir, Lucifer, cuando se halló maldad en el corazón de él, es interesante porque él empezó una especie de rebelión contra Dios y empezó a contratar personas, es decir, ángeles, quiero decir seres, para su equipo. Seres angélicos para su equipo. Y empezó, yo no entiendo cómo le creyeron. Ese es el misterio de la iniquidad. Es un misterio muy profundo y no se puede decir más que lo que dice la Escritura. Algún día Dios en la eternidad nos va quizás en su misericordia contarnos y revelarnos un poco más acerca de ese misterio de la iniquidad. Mis hermanos, ese lucero corrompió a la tercera parte de los ángeles, a la tercera parte de las estrellas. Es decir, dividan todos los ángeles en tres partes. Y de esas tres partes, entiéndase, que una parte fue corrompida por el diablo. Y a Dios le quedaron dos partes nada más. Y cuando nosotros decimos partes, tienen que entenderse como millones de millones de millones de seres angélicos. Así que se reveló Lucero o Lucifer y contrató o conquistó a la tercera parte de los ángeles. Ahora bien, yo tengo muchos pasajes para hablar de eso, pero voy a tratar de avanzar. Mis amados, Dios es santo, justicia y verdad hay en su trono, y la rectitud corona su cabeza. Las palabras no podrán nunca expresar, ni describir, ni siquiera de forma aproximada, qué pasó en el cielo en aquella ocasión. Como ya dije, quizás un día Dios en su misericordia nos muestre qué sucedió allá después de aquello. Puede que alguien diga, qué tristeza por tantos ángeles que cayeron. Ya dije, la tercera parte más uno. Hermanos, sí es triste que ángeles que estaban contentos alabando a su Dios, adorando solamente a aquel que era su todo, ahora estén, queridos, en ruina eterna. Pero aún así, todo eso es secundario. El verdadero lamento o lo verdaderamente lamentable fue la consecuencia, el resultado de esta rebelión y la secuela que siguió al hecho de que Dios ya no sea el centro de todos.
El que haya alguien, aunque sea uno solo, como dije hace un momento, que no sirva a Dios y le ame y le ponga en el centro de todas sus cosas, ya dañó la perfección. Y aquí no estoy hablando de uno, sino de millones que se rebelaron contra Dios, producto de la contratación de Lucifer, la tercera parte de los ángeles. Entonces quiero que entiendas que realmente es lo triste. No es tanto la caída de todos estos ángeles, eso es triste, pero lo verdaderamente lamentable es que Dios dejó de ser el todo en todos, porque ya Él no era el todo en la tercera parte de los ángeles más uno. Dios fue quitado del centro del corazón de todos estos que se rebelaron contra Él. Así que tristemente, por causa de esa rebelión, ya no se podía decir Dios es el todo en todos. Porque por causa de esa rebelión, Dios dejó de ser el todo en muchos. Como ya dije, en la tercera parte de las estrellas. Esa tercera parte ya no se regocijaba. Esa tercera parte ya no hacía la voluntad de Dios. Hasta aquí hemos podido ver un poquito del daño incalculable, del perjuicio terrible que ocasionó el pecado. Ahora, mis hermanos, permítame mencionar rápidamente lo que hemos venido diciendo, en lo que nosotros hablamos prácticamente la semana pasada, pero lo voy a decir resumiendo. Dios deja de ser el todo en muchos. En el lucero de la mañana y en la tercera parte de los ángeles, Dios dejó de ser el todo en ellos. Por tanto, cuando Dios fue quitado, movido del centro en la vida de las estrellas caídas, ¿qué fue lo que pasó? Todo se desajustó. Y eso fue verdad en aquel momento y sigue siendo verdad hoy. Y nosotros tenemos que echar mano para aplicar. Quite a Dios del centro de una familia para que usted vea el caos. Rapidito el adulterio, rapidito los hijos desviados. Quite a Dios del centro de una empresa para que usted vea el desorden. Ninguna empresa puede sustentarse o sostenerse. Quite a Dios del centro y veremos el resultado, porque ya vemos aquí el resultado. Cuando Dios fue quitado del centro de la vida de estas estrellas caídas y de este lucero, todo se desajustó. Y entonces vino la ruina y el caos al universo. Y lo triste es decir, Dios dejó de ser el todo en todos. Como yo dije el otro día, Dios será el todo eternamente y para siempre. Dios es el todo del universo, Dios es el todo del tiempo, Dios es el todo. Ahora lo que yo estoy diciendo es que Dios dejó de ser el todo en todos. Porque ya Él no era el todo en todos. Porque la tercera parte de las estrellas más uno ya no querían nada con Dios. Más bien querían ocupar el lugar de Dios. Eso es rebelión, eso es destronar a Dios, eso es una pretensión muy necia, muy diabólica. Entonces vino la ruina y el caos al universo. Esto puede contestar la pregunta de por qué nos pasa esto, la pregunta de qué es lo que está pasando, por qué todo nos sale mal, por qué ganamos y es como echar en saco roto. ¿Por qué no funcionan las cosas? Esto puede responder a esas interrogantes. Mis hermanos, quitar a Dios del centro es como sacar el eje que mueve todo o que lo mueve todo en la rueda de la vida. Quitar a Dios del centro es buscar que todo se desajuste.
es desencajar, desmembrar a un todo que para subsistir debe estar en una unicidad perfecta. Y eso fue lo que hizo Satanás. Satanás le hizo mucho daño, es decir, ese lucero le hizo mucho daño a Dios. Muchísimo daño. No tanto que se rebelara solamente, sino cómo desajustó todo. Ahora, escúchenme, de la única manera, escuchen porque ya voy a preguntar, de la única manera que todo volverá al orden es cuando Dios sea el todo en todos. Yo dije el otro día, las personas que se han distanciado de Dios, lo que deben reconocer es su camino, reconocer, ver ese camino por donde se fueron distanciando y simplemente retroceder, devolverse por el mismo camino, y cada vez que se devuelven van a estar más cerca de Dios otra vez. Es decir, de la única manera que todo volverá al orden es cuando Dios sea todo en todos. Ahora escuchen, porque en el cielo fue establecida la voluntad de Dios. Una vez más. De manera que, escúcheme, en el cielo fue establecida la voluntad de Dios. Y aquel ser que se rebeló junto a sus aliados, ¿qué dice la Escritura? Que fueron echados fuera. ¿Cómo hizo Dios para volver a ser el todo en todos? Sacando a aquellos en quienes Él no era el todo. Entonces Dios los echó fuera. Y echándolos fuera, ya no están. Y al ya no estar, entonces Dios vuelve a ser el todo en todos aquellos que están. Aleluya, escuchen. Ahí está la clave. Porque lo mismo que pasó allá es lo que va a pasar aquí. Es exactamente lo mismo. Ahora vamos por parte. Así que entonces repito, de la única manera que todo volverá al orden es cuando Dios sea todo en todos. En el cielo fue establecida la voluntad de Dios, y aquel ser que se rebeló junto a sus aliados fueron echados fuera. Ahora, aquí hay que decir algo. ¿Cómo siguió esta dimensión natural? En esta dimensión, ¿siguió Dios siendo el todo? Esa es una pregunta. ¿Se mantuvo el mundo terrenal haciendo la voluntad de Dios tal como se estableció en el cielo? ¿Hasta dónde el germen maldito de la iniquidad se extendió? Bueno, las consecuencias funestas de esta rebelión afectaron a toda la creación, inclusive a la terrenal. Y vamos a conocer su trascendencia en lo que quiero compartir hoy, si el Señor me lo permite, con un subtítulo que me gustaría que escriban: el hombre decide que Dios no sea su todo. El hombre decide que Dios no sea su todo. Busquen conmigo Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El subtítulo es: el hombre decide que Dios no sea su todo. Qué mala decisión, ¿verdad? Qué mala decisión. Eclesiastés 7:29 dice, vamos iglesia, dice así: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Este puede ser el pasaje que uses, querida Cindy. Otra vez, he aquí, solamente esto he hallado. ¿Qué dice? Que Dios, ¿qué dice? Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Mis hermanos, escúchenme. En el planeta Tierra todo fue hecho perfecto. ¿Qué yo dije? En el planeta Tierra todo fue hecho perfecto. Es decir, el hombre había sido creado y él era feliz haciendo la voluntad de Dios. El hombre era feliz
paseándose con Dios en el huerto del Edén, en el paraíso. Era su deleite, su alegría. No había miedo, no. ¿Por qué no había miedo? Porque tenían el mismo corazón de Dios. Eran felices haciendo la voluntad de Dios. Como ya sabemos, Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces ellos vivían en una perfecta armonía con su Creador, en una perfecta unión. Había concordia, armonía, comunicación, relación. Ellos estaban en la reunión con Dios. Ellos estaban unidos a Dios. Tenían su corazón, su espíritu. Su casa era el huerto donde Dios hizo nacer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También en medio de aquel huerto, ustedes saben que Dios hizo nacer el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios puso al hombre allí, a fin de que labrase ese huerto y lo guardase. No obstante, en esa instrucción, Dios le puso una prueba de obediencia al hombre. Y entonces dice la Escritura en Génesis 2, 16, 17, leo rapidito. Génesis 2, 16, 17, Dios le dijo: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, como conocemos nosotros la historia, como hemos sido enfáticos en este mensaje, entonces me va a ser muy fácil avanzar aquí. No sin antes quiero mencionar algunos detalles. Ya tenemos nosotros cómo Dios creó al hombre recto, pero ellos buscaron muchos males. Ya vimos nosotros que Dios los plantó en una casa muy hermosa, en el paraíso, en el huerto. Puso todo a la mano. Es decir, todo dispuesto para ellos. Simplemente les dejó una prueba de obediencia. De manera que si ellos no comían de aquel fruto, todo estaba bien. Y por mucho tiempo no lo comieron. Y había armonía. Había paz. Pero resulta ser que la Biblia habla de un ser, un animal, una serpiente, que era muy astuta, muy diferente a todos los demás animales. Y dice en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces, la serpiente tenía más astucia, de manera que era muy diferente. Mis hermanos, este reptil era la imagen manifiesta de la iniquidad, el cual vino no solo a engañar, sino a sembrar su semilla de maldad en el mundo entero. Categóricamente podemos decir que este animal era el diablo. Es decir, el diablo poseyó a la serpiente y entonces aparece en aquel lugar y advierte, es decir, se percibe que ahí hay dos criaturas que fueron hechas a imagen y semejanza de Dios. ¿Te imaginas qué molesto fue esto para Satanás? Todo lo que vio allá arriba, ahora se lo encontró aquí abajo. Qué fastidio.
Y entonces, de inmediato con su astucia, planea una estrategia para apoderarse de ellos. Pero tenía que lograr que ellos cayeran. Así que entonces, Satanás, poseyendo a la serpiente, dijo a la mujer, oigan lo que dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué ven ustedes ahí? Una mentira. Porque Dios no había dicho eso. Todo lo contrario, Dios dijo, puedes comer de todo, solo de uno no. Pero vean ustedes la astucia de este diablo. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, él busca entablar una conversación. Recuerde que en él se origina el pecado. Él quiere plantar esas semillas pecaminosas en el corazón del hombre. Eso es lo que busca, pero lo hace con astucia. Llega primero donde la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, como ya dijimos, Dios no dijo eso, pero con astucia lo que quería era entablar una conversación con Eva, para así poder engañarle. Ahora, aquí tenemos una enseñanza, tremenda enseñanza. Debemos tener cuidado de no darle conversación a Satanás. Orar es hablar con Dios, no con el diablo. Tremenda enseñanza. Ahora entonces ustedes pueden, si tienen, diríamos, un pensamiento elevado y pueden ilustrar en el pensamiento la astucia con la que se movió esta serpiente, es decir, Satanás, para buscar que ellos cayeran. Él estaba buscando que ellos se perdieran también. Entonces, mis hermanos, con toda esa habilidad diabólica, vemos nosotros que responde Eva. En Génesis 3, en los versos 2 y 3, solo voy mencionando, son textos que ustedes conocen. Al responder Eva, la serpiente con su astucia la coloca en su terreno. De inmediato la coloca en su terreno y dice, verso 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Es interesante porque Dios no había dicho que no lo tocaran. Dios dijo que no comieran el fruto. Pero si yo me voy por ahí, me desvío del mensaje. Después podemos atender eso en otro momento. Pero entonces, puede ser que esa serpiente, ese animal, ni siquiera la dejó terminar, sino que con toda alevosía y la maldad que llevaba por dentro, contradijo la verdad de Dios falazmente y sentenciando gritó, no moriréis. Eso dice el verso 4, no moriréis. Y entonces, no me imagino cómo quedó Eva en ese momento. Y el verso 5 de Génesis 3 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, oigan, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Las palabras de la serpiente no cabían en sus oídos. Era una locura. Pero, ¿qué tal si tenía razón?
Eva probablemente pensaría, esta serpiente es diferente a todos los demás animales. Mira cómo habla. Ahora seguro la serpiente estaba ahí comiéndose cualquiera haya sido la fruta. Algunos dicen manzana, la Biblia no lo dice. Yo digo higo, pero la Biblia tampoco lo dice. Pero digamos que la serpiente se estaba comiendo el higo, saboreándosela con su astucia, atrayendo a Eva a su terreno, logrando entablar una conversación con ella. Y en esa conversación estaba poniendo sus semillas, ese germen maldito también en el corazón de ella. Así que entonces de repente se despierta algo en Eva, se despierta algo. ¿Qué pasaría si nosotros también comemos de ese fruto? ¿Será que verdaderamente seremos como Dios? Digan, ¿seremos como Dios? Diga, ¿seremos como Dios? ¿Se da cuenta usted que esa fue la maldad que brotó en el corazón de Lucero cuando dijo, me sentaré en su trono, seré como Dios? Aquí también con esa misma intención de llevar al hombre a la posición de querer ser como Dios. Pero vean ustedes qué nivel de tontería. Ya ellos eran como Dios. Ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero vean la locura. Ese argumento empezó a calar en el corazón de Eva. Seréis como Dios. El poder de esa palabra creó el germen maldito del pecado en ella, el cual iba desviando a la mujer al abismo insondable de la separación de su Creador. Y como ya dije, ¿no fue esa la codicia perniciosa que hizo caer del cielo a Lucifer? ¿No era esa su aspiración? El ser semejante al Altísimo, lo que más tarde se convirtió en rebelión y barrió la tercera parte del ejército del cielo. ¿Por qué? Muy sencillo, escuchen aquí, amados. Porque adorar a otro que no sea Dios es errar al blanco. Adorar a otro que no sea Dios es errar al blanco. Así que aquí no se quería adorar únicamente a Dios, sino ser adorado como lo es Dios. Es como cuando alguien siente una envidia profunda, como por ejemplo Caín, que por causa de la envidia mató a Abel. Ese es el espíritu de Caín, que es un espíritu de ese Lucifer. Mis hermanos, la envidia, cosa más horrible. Así que hay que entender qué busca el pecado. El pecado, en última instancia, oigan, es la intención de destronar a Dios. Eso busca el pecado, destronar a Dios. Otra vez, la intención del pecado es destronar a Dios. ¿Qué yo dije? Todo pecado, en un análisis final, quita a Dios del centro. Todo pecado quita a Dios del centro. Por eso la palabra pecado en el idioma bíblico significa errar el blanco.
porque el blanco es Dios. El blanco es Dios. Pecado es errar el blanco, es decir, no dar en el blanco. Es desviarse del blanco. El blanco es Dios. Así que el designio del deseo del corazón del diablo era suplantar a Dios, pero no lo logró ni lo logrará nunca. Por eso fue echado. Por eso fue echado para que se restableciera el orden allá en el cielo. En el cielo hoy hay un solo corazón, una sola voluntad, un solo espíritu, una sola intención. Por eso es que Jesús nos enseñó a orar en el Padre nuestro, que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, porque el orden fue restablecido en el cielo. Ahora entonces, mis hermanos, lo que vino a la tierra fue el mismo espíritu de iniquidad que se originó en el cielo. Si ustedes quieren encontrar el origen del pecado, tienen que buscarlo en el cielo, cuando todo era perfecto, como ya expliqué. Así que lo que vino a la tierra fue el mismo espíritu de iniquidad que se originó en el cielo. Esa intención que llevó a la caída a millones de ángeles y que engañó a nuestros padres es la misma que enfrentamos hoy en día. Escuchen, hermanos, cada vez que el diablo te tienta, lo que quiere es quitar a Dios del centro en tu vida. Esto es fundamental. Cada vez que el diablo te tienta, lo que quiere es quitar a Dios del centro de tu vida. Y eso es lo que estaba buscando con nuestros padres, es decir, con Adán y Eva, nuestros primeros padres. Cada vez que te entorpece la mente, está tratando de echar a Dios fuera de su eje en ella. Es decir, toda insinuación que te lleva al pecado, en último análisis, está quitando a Dios de tu existencia, está desprendiéndote del todo, desviándote del centro para llevarte al error de la separación de tu Padre, para que Él no signifique para ti lo que debe significar. ¿Y qué es lo que Dios debe significar para ti? Tú todo. Y tienes que luchar cada minuto de tu vida en la práctica para lograr ese propósito. Y tienes que darte cuenta si verdaderamente Dios es el todo en ti cada vez que tú quieres algo y eso contradice lo que Dios quiere. Cuando tú quieres algo y ese algo te separa de Dios, ahí te das cuenta si verdaderamente Dios es tu todo. Esto no es un eslogan, esto no es un simple detallito para saberlo, no es información. Es la realidad de la iglesia hoy, donde hay avaricia, donde hay deseos propios, donde hacemos culto al ego, donde queremos lo nuestro sí o sí, pasando por encima a lo que verdaderamente a Dios le interesa. Somos caprichosos, somos tercos, los seres humanos. Lamentablemente, mis amados, eso es una obra de Satanás. Por eso el cristiano apercibido toma conciencia al instante de estas cosas. Mis hermanos, las palabras inicuas tuvieron un efecto en aquellos que las escucharon y sucumbieron en la rebelión de ser como Dios. Esas tres palabras, ser como Dios. La Biblia dice que cuando la serpiente le dijo a Eva que iba a ser igual a Dios, ella empezó a ver el árbol de una manera diferente. Dice la Escritura en el versículo 6 de Génesis 3 que ella lo vio bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ya ella lo vio diferente, ya estaba hecho el mal, ya el germen maldito del pecado ya estaba en ella. Y entonces nosotros sabemos qué pasó. Ella extendió su mano. Ya había caído en la trampa, ya había caído en su terreno y tomó el fruto y comió. Y dice la Escritura que luego también
le dio de la fruta a su marido y él también comió. Ay, mi hermano, la mujer sabia edifica la casa, la que no con sus manos la destruye. Es el poder que tiene una mujer. Mis hermanos, y ya ustedes conocen el resultado. La gran verdad resplandeció para los impenitentes, lamentablemente ya pecadores, pues entendieron tardíamente que todo fue un burdo y vil engaño. Cuando Jehová Dios inquirió según el orden que había establecido a Adán en primer lugar, éste culpó a Eva. Y luego Dios preguntó a Eva y la mujer admitió que la serpiente la había engañado. En aquel momento, empezando por quien había abierto la brecha, es decir, la serpiente, y continuando con aquellos en que se originó el pecado y la iniquidad, Dios sentenció y dijo, en Génesis capítulo 3, versículos 14 hasta el 19, vean en el orden, primero a ese malvado, dice el 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, aquí está, hermanas, escuchen. Vean ustedes qué terrible. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mis hermanos, hay que entender, y permítanme aquí, nuestros padres o nuestros primeros padres, ellos cayeron en el error y pecaron. El pecado pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Esa fue la gran mentira en que sucumbió el hombre y por ende toda la humanidad. Pues en vez de convertirnos en dioses, terminamos siendo seres caídos y mortales. En síntesis, escuchen, cuando profundizamos en la intención del pecado, vemos que su esencia, su origen y su única finalidad es quitarle el lugar a Dios en nuestra vida como nuestro creador, nuestro sustentador y nuestro todo. Lucifer cayó porque trató de quitarle el lugar al omnipotente y en su intento también arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. Y así logró que Dios dejara de ser el todo en todos. Aunque era el todo en muchos, es decir, en los que permanecieron, ya no lo era en todos. A manera de conclusión, cuando el enemigo vino a la tierra y engañó a nuestros padres, en ellos también hizo pecar a todos en ellos, porque el hombre pecó como cabeza federal. Y una cabeza federal es una cabeza representativa. El hombre peca dañándose así y dañando a
toda la posteridad. Se dañó él y dañó a toda la humanidad. Porque de él procedemos todos los seres vivientes, los hombres. Así que cuando el enemigo vino a la tierra y engañó a nuestros padres, en ellos también hizo pecar a todos los hombres. Pues al dejar de mirar a Dios, todos ignoramos, todos morimos, todos, queridos, pecamos. Dios era el todo en este planeta a través de Adán. En ese momento donde Dios era el todo en Adán, Él era el todo en la humanidad. Míralo de esa manera. Dios era el todo en este planeta a través de Adán, porque Adán era la cabeza y el Señor de toda la primera creación. Dios le dijo al hombre que se enseñorease en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Creador puso como responsable a Adán de todo lo creado, pero la palabra dice que nosotros somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Y como Adán le obedeció a la serpiente, se convirtió en esclavo del diablo y por ende el señorío de este mundo lo tomó Satanás. De manera que Dios, que era el todo en todos en el cielo y que era el todo en el hombre, ahora entonces dejó de ser el todo en este planeta. En este planeta. Así que la serpiente fue un simple instrumento del inicuo para lograr apoderarse de este planeta tal como lo hizo. Mas la palabra dice que desde Adán, oigan aquí, hasta Jesús, el diablo reinó hasta que Cristo le quitó su principado. Gracias sean dadas a Dios por Cristo nuestro Señor. Ahora nosotros vamos entendiendo perfectamente a qué vino Cristo. Recuerdan ustedes, a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? El reino de Dios aquí en el planeta Tierra. ¿Qué significa que se perdió el reino de Dios en el planeta? Que Dios dejó de ser el todo en el planeta. Es algo muy triste, pero así es. Con el favor de Dios, la semana que viene vamos a comenzar no espere un repaso, vamos a comenzar exactamente en este punto que pongo hoy, porque voy a comenzar de inmediato hablando de cómo Cristo vino y le quitó el principado, el dominio, legalmente a Satanás. Porque recuerde que Dios siempre se mueve en legalidad. Mi querido hermano, Satanás no. Él entra por otro lado, porque él vino a matar, robar y destruir. Él engañó, y el engaño es ilegal. Jesús no engañó, él vino en la verdad, y la verdad es legal. Por eso el diablo tomó del hombre ilegalmente, porque engañó. Pero Jesús vino y le quitó el principado con la verdad. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Santo es el Señor. Mi querido hermano y querida hermana, el Señor te bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Adelante en la fe. Los espero el domingo y el próximo miércoles para seguir con este mensaje poderoso en el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre presenta.